Hola, 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 hola. Buenas tardes. Va, es un decir, porque acá en Buenos Aires estamos con la tormenta de Santa Rosa y hace un Ni tarde frío hay. horroroso y llueve Sí. escandalosamente. ¿Cómo está Berlín, Pablo? ¿Qué tal? Acá caluroso, pesado, la verdad. Para el otro lado, pesado Está- En el otro extremo están ustedes. Me puse un ventilador acá al mínimo para que no moleste mucho con el ruido, pero así trato de no transpirar tanto como las últimas Bueno, veces. en noviembre vamos a festejar nosotros. Total, Bien, totalmente. Viene la venganza. es así. Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Por suerte bien, disfrutando un poco del frío, pero porque estoy abrigado, pero la lluvia está atroz. Acá en Buenos Aires, igual que vos, Eduardo. Sí, pues sí, agradecer que podés festejar porque tenés un techo seguro. Exactamente. Son demasiados los argentinos que están en la calle y no porque les guste. No. Perdón. Es así, es así. Mm. Muchachos, estoy seriamente preocupado. Hoy sí, ¿Qué pasó, hoy sí. Eduardo? Y por, por por primera vez realmente creo que estamos seriamente al borde de una nueva guerra mundial. Y para peor que va a ser mundial en serio, porque no, gracias a la política del gobierno argentino no nos va a incluir a nosotros. A ustedes en Alemania ya de por sí, pero Terrible lo que estás diciendo. Yo particularmente estoy muy cerca Al del lado. epicentro, ¿no? Vale. sí, sí, claro, claro, no, realmente la situación está grave. Mira, permítanme, yo habitualmente no lo hago, pero les quiero leer un pequeño texto con el que quiero introducir lo que vamos a hablar hoy. Porque lo quise formular de modo que no se me escape nada. Sí, Cuando el pasado 6 de agosto un importante contingente ucraniano invadió la provincia de Kursk, en el suroeste de Rusia, todos los medios occidentales festejaron su rápido avance y especularon con que esa sería la carta de triunfo de Volodymyr Zelensky para obligar a Vladimir Putin a negociar la paz en condiciones ventajosas para Kiev. Sin embargo, 3 semanas después la ofensiva está estancada, los ucranianos sufren grandes pérdidas
y el ejército ruso avanza velozmente en la cuenca del Don. Mientras tanto, la participación de oficiales occidentales en las operaciones en Rusia, los ataques con cohetes contra la central nuclear de Kursk e incidentes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia pueden desatar un enfrentamiento directo entre fuerzas de la OTAN y de Rusia que rápidamente desembocaría en una guerra mundial. No por casualidad, esta semana, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, tuvo por lo menos 4 intervenciones públicas en las que advirtió a Occidente que deben tener cuidado de que la situación no se desbarranque. ¿Podemos escuchar las declaraciones de hoy, Lautaro? Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recordó que Moscú estaba dispuesta a negociaciones, pero esta incursión militar ucraniana en la provincia de Kursk hizo irrelevante cualquier iniciativa de paz. Siempre recordamos que el presidente Putin ¿Se puede subir el volumen? volvió a lanzar una iniciativa de paz después de que todas las iniciativas y acuerdos anteriores fueron destruidos y saboteados por el régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales. Nuestra disposición a negociar no debería haber sido objeto de duda para nadie, aunque por supuesto, después de la aventura en la región de Kursk, cualquier conversación al respecto es irrelevante. Lavrov agregó que la línea de Occidente para mantener su hegemonía e infligir una derrota a Rusia a través de los envíos de armas a Ucrania está condenada al fracaso. Bueno, esta es la situación. Y lo primero que deja constancia Lavrov hoy es que en este momento, graciosamente, gracias a esa incursión de Ucrania en territorio ruso, se han roto todos los canales de negociación, que había varios circulando, entre otros uno bastante avanzado en Turquía. Así que por ahora la primera noticia es que la guerra sigue sin que nadie la detenga. Y sin proyectos de resolución diplomática. Por ahora, y se ha cortado todo. Se cortaron las vías con que esa, había. Con esa invasión se cortó todo. Con esa invasión se cortó todo. Ya el miércoles, Lavrov había recordado la posición de los norteamericanos que creen que Europa será la primera en sufrir si estalla una nueva guerra mundial. Sí, efectivamente, el vocero del Pentágono, Kirby, dijo que sería grave, que ellos están muy preocupados por lo que le puede pasar a Europa. Es decir, no toma conciencia de la situación. En particular, Lavrov llamó la atención, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. En general, dice Lavrov, este es un detalle revelador que refleja la mentalidad de los planificadores y geoestrategas estadounidenses, que están convencidos de que no se verán afectados. Es el problema grave, dice Lavrov, la forma en que expresan sus pensamientos es freudiana, en cierto sentido. Ya sabes, la Tercera Guerra Mundial es mala porque no queremos que Europa sufra daños. Esta es la esencia de la mentalidad estadounidense, la mentalidad del amo que se queda al otro lado del océano, seguro de su seguridad y convencido de que no solo los ucranianos, sino también los europeos, como se ha demostrado, harán todo el trabajo sucio. Bueno, también tuvo una intervención ayer advirtiendo que la OTAN no estaba cumpliendo su papel en controlar la utilización que se le da a las armas que le dieron a Ucrania.
¿Podemos pasar a la primera imagen para así se entiende de qué estamos hablando? No, no había otra antes, había otro mapa. Ahora me doy cuenta. No. Ajá. Bueno, no, vamos al mapa de Kursk, por favor. Quería mostrar dónde está Kursk, porque aquí, este es muy sectorial. Esta es la situación al día de ayer en la provincia de Kursk, para que se den una idea. Es decir, la provincia de Kursk, que es la provincia suroccidental rusa, es decir, está tiene fronteras internacionales con Ucrania. A ver. Esta era el primer por mapa. Favor. Sí. Ese era el primer mapa, exactamente, muchas gracias. Entonces ahí pueden ver la ubicación de Kursk en la frontera con Ucrania y con Bielorrusia. Kursk además es famosa para los rusos, es un mito prácticamente de la historia rusa, porque en el verano de 1943, allí se libró una gigantesca batalla de tanques entre el ejército alemán y el ejército rojo, que duró 15 días. Los soviéticos perdieron cerca de un millón de efectivos en esa batalla. Wow. Sí, bueno, en la toma de Berlín perdieron 1.500.000, así que... No, claro, claro. Que más perdió soldados, claro. Que más perdió en general. Sí, sí. Es decir, fueron 25 millones de soviéticos cayeron en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, como la llaman ellos. No, claro, fue el ejército que llegó hasta Berlín, hasta el final. Fue el ejército que venció a Alemania. Completamente, claro. Sí, sí. Sí, sobre eso no hay discusión. Los norteamericanos fueron aprovechando el debilitamiento de Alemania gracias al avance ruso, al avance soviético. Tienen el marketing del día D nada más, claro. Bien, lo que quiero señalar es el punto nodal, digamos, en que está la provincia de Kursk. Es muy importante ver que tiene una posición geográfica muy importante. Ahora sí, vamos al mapa de Kursk mismo. Este es el estado al día de ayer, tomado de un instituto norteamericano muy serio, aunque sea partidista, de estudios, que se llama Instituto de Estudios de la Guerra, ISW. Que todos los días actualizan sus mapas sobre la evolución de los principales conflictos, tanto como el de Asia Occidental, y hay otros también. Bien, ahí lo que se puede ver, si ustedes miran a la derecha de la zona ocupada, por los ucranianos, hay una ciudad que es la ciudad de Shulza, no sé bien cómo se pronuncia, que es el único punto importante que lograron conquistar, y a partir de allí se expandieron. Hay que decir lo siguiente: en el momento de la ofensiva ucraniana el 6 de agosto realmente tomaron por sorpresa a los rusos. Por alguna negligencia, yo no sé de quién, esa zona de la frontera binacional no estaba protegida, es decir, no tenía líneas defensivas, ni trincheras, ni nada, ni zona de minas, ni nada. Se desplazaron bajo la dirección de oficiales de la OTAN, incluso algunos ya fueron identificados por los rusos, y hicieron una operación en pequeñas unidades, muy rápidas y muy bien comunicadas entre ellas, que además no tienen líneas fijas, se mueven permanentemente precisamente para evitar ser detectadas por la inteligencia rusa. Es decir, es el lugar, digamos, donde más acabadamente se está aplicando la nueva tecnología de la guerra. Es decir, cada soldado lleva un celular con
con una aplicación especial para Claro. ubicarse. Es decir, ya no es la formación militar donde solamente el jefe, por ejemplo, en el caso de una patrulla, el sargento recibe las directivas, ¿no? Claro. Todos reciben inmediatamente las directivas, porque eso les permite separarse y seguir siendo comandados. Dicho esto, avanzaron muy rápidamente, intentaron llegar, ahora vamos a hablar del tema de la central de Kursk, intentaron llegar a la central nuclear de Kursk, pero no pudieron, fueron detenidos. Inmediatamente, muy rápidamente, después de los primeros 4 o 5 días, los rusos pusieron sus reservas allí. Y hoy en día, frente a una fuerza ucraniana que se estima en unos 7.000 o 8.000 efectivos, porque ya tuvieron bastantes pérdidas, los rusos han puesto una fuerza de acordonamiento de 230.000. Estos son fuentes ucranianas, según dijo el comandante y jefe del ejército ucraniano, el general Sirski. Así que poco a poco los van acordonando. ¿Qué es lo que buscaba Zelensky con esta operación? Lo siguiente, es decir, para esta operación retiraron del frente de la cuenca del Don, es decir, tanto de Donetsk como de Lugansk, las mejores unidades, las unidades de fuerzas especiales, y dejaron varios puntos desguarnecidos. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en esa zona. Y los mandaron aquí. Zelensky tenía 2 objetivos. El primero era acercarse a tiro, digamos, de cohete de la central nuclear de Kursk para chantajear a Rusia, amenazarla con bombardear la central y así obligarla a negociar. Es decir, él pensaba, digamos, que ocupan una porción del territorio que amenazara. Piensen que la frontera ucraniana está a 500 kilómetros de Moscú. O sea, con este avance se han colocado a más o menos unos 420 kilómetros de Moscú. Claro. Pensaba que con ese avance él tendría una carta de negociación fuerte. Y lo otro es que él quería obligar al ejército ruso a retirar sus principales unidades del Don y utilizarlas aquí. Pero eso no sucedió. Uh-huh. Vamos a ver cómo está la situación al día de hoy. Dame el mapa siguiente. Bien, también es del mismo instituto norteamericano. Acá lo que se puede ver es la situación dentro, es decir, en el frente de batalla que existía hasta ahora. Entonces ustedes pueden ver muy en el norte, al norte de Kharkov, las 2 puntas de lanza que Rusia instaló en mayo pasado. Luego está a la derecha, arriba está el Lugansk, y donde se está produciendo el avance ruso es en el Donetsk, en la provincia del Donetsk. Ahora vamos a ver en qué consiste ese avance. A ver, si me das el mapa. Acá está. Bueno, esa es la saliente que se veía recién. Es decir, imagínense, ahora vamos a ver toda la situación en un contexto geográfico más amplio, pero aquí me interesan varias cosas. En esta zona, como ven, es como una saliente, ¿no?, del frente ruso, que avanzaron al noroeste de la capital de Donetsk. Están ahí a unos entre 50 y 70 kilómetros al noroeste de Donetsk.
Fíjense las líneas de avance que están señaladas con flechas rojas. Es decir, lo que se ve a la izquierda, encuadrada, que está escrito en cirílico, es la ciudad de Pokrovsk, que yo le he puesto el nombre allí. Enseguida vamos a ver la situación geográfica de esa ciudad y por qué es tan importante. Es absolutamente estratégica para el desarrollo de la guerra. Lo que están haciendo los rusos, están avanzando en una forma vertiginosa, es decir, el frente ucraniano se ha caído completamente en toda esta región y no han podido rearmar líneas de defensa. Entonces, todos los días los rusos están conquistando 7, 8, 10 pueblitos. Es decir, esta es la zona más rica de Ucrania. Es la zona de la Tierra Negra, es la zona del litio, es la zona de las tierras raras. ¿No? ¿Cómo? Una economía agroproductora, o sea, es muy importante. E industrial. No te olvides que la primera industrialización de Rusia, además de San Petersburgo, se realizó en la cuenca del Don. Justamente porque la cuenca del Don reúne yacimientos de carbón y de hierro. Ya en el siglo XIX, y por eso que esa región se pobló tan densamente con población ruso hablante. Claro. Porque venían de todas partes de Rusia a trabajar allí, y entonces las familias quedaron. Claro. Es más, si uno ve fotos, lo que ve, además de las fotos de los pueblos y ciudades reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial, con hormigón, así en esas líneas bastante feas. Vos me decías, Pablo, que eso se la llama arquitectura brutalista. Sí. Yo tenía un video justamente para mostrarles de la ciudad de Karlovka, que fue ocupada hoy por las fuerzas rusas, y ahí se ve bien. Se relaciona con los soviéticos mucho, ¿no? Claro, monoblocks de puro hormigón en líneas, y detrás del monobloc uno ve la estepa plana. Es decir, la estepa completamente plana. ¿Por qué? Porque después que cuando reconstruyeron esos pueblos y ciudades, después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos las construyeron como líneas de defensa, previendo una eventual amenaza desde el oeste. Entonces, los ucranianos, desde 2014, cuando avanzaron, ahí se ve la línea roja donde estuvo el frente durante 8 años, cuando avanzaron contra el Don, en parte aprovecharon como fortalezas esos pueblos y ciudades, pero quienes les dan todo el aprovechamiento ahora son los propios rusos. Además hay un dato básico. ¿Dónde piensan ustedes que están los archivos cartográficos de esos pueblos y ciudades, de esos asentamientos? Ahí mismo. En Moscú. Ah, peor. Están archivados en Moscú, y claro, son los viejos archivos de la Unión Soviética. Claro. Entonces ahí están las calles, la medida de los edificios, las cañerías, las cloacas, la provisión de agua, de gas, todo. Todo lo que uno necesita para hacer obra pública, por ejemplo. Obvio, lo que normalmente es el registro, en cualquier país mínimamente organizado, es el registro de la propiedad inmueble. Es que hay un registro cartográfico en cada municipalidad que está concentrado en el Distrito Central. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está concentrado en su capital, La Plata. Claro. En la comunidad autónoma de Madrid está concentrado en la capital, en Madrid. Y así sucesivamente.
Bueno, en este caso está concentrado en Moscú. Todo está concentrado en Moscú. Entonces, Bueno, tiene una razón de ser los rusos histórica. tienen una ventaja informativa gigantesca. Es decir, porque saben perfectamente qué van a encontrar, cómo son. Saben por qué calle entrar y por qué calle no entrar. Por qué calle entra un tanque, porque tienen las medidas, tienen la información de la estrategia. Y Por con eso hacer ejemplo. estrategia. Claro. Ahora quiero ir a lo siguiente. Fíjense la dirección de las flechas rojas. La dirección de las flechas rojas lo que nos muestra es que los rusos no están avanzando en línea directa hacia esa ciudad de Pokrovsk, sino que están avanzando por el norte, hacia el sur. ¿Por qué? Porque probablemente quieran evitar tener que enfrascarse en una batalla por la toma de la ciudad de Pokrovsk. Es una ciudad chica. Dame el mapa siguiente. Acá se ve perfectamente, casi en el centro está Pokrovsk. Si ustedes miran a la derecha, está Donetsk, la capital de la provincia de Donetsk. Al norte está Kramatorsk, están Kramatorsk y Sloviansk, que son dos ciudades fuertes de la línea defensiva ucraniana. Pero a la izquierda ustedes ven la ciudad de Dnipropetrovsk, que es la segunda ciudad de Ucrania. El río que cruza allí es el Dnieper. Entre Pokrovsk, esos 70 o 80 kilómetros entre Pokrovsk y Dnipro, no hay nada. Es estepa pura. Ni siquiera hay bosques ya en esa zona, como si hay en toda la región del Donetsk. ¿No hay agro tampoco? Sí, hay un montón, hay una economía agrícola que en su momento fue floreciente, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que no hay ningún obstáculo natural. Claro. Y Ucrania tampoco llegó a construir líneas defensivas en esa zona. Una pregunta, Eduardo. Ahora, fíjense un segundito, Lautaro. Si ustedes miran bien el mapa, yo tomé este mapa de Google, o sea, no es un buen mapa, pero en este mapa se nota en cuán importante es Pokrovsk como nudo carretero. Si estuvieran los ferrocarriles sería lo mismo. O sea, Claro. eventualmente, sea que quieran tomar la ciudad de Pokrovsk o que la rodeen y la sitien, con lo cual ya viste la guarnición ucraniana o muere o se rinde. Van a romper todo el sistema de comunicaciones ucraniano, porque hasta el Dnieper no hay nada más. Claro. Les deja expedito el camino, y aquí no llegué a ponerlo en el mapa. Hacia el noroeste está la ciudad de Kharkov, que está muy defendida en su parte oriental, en su costado oriental, pero no tiene ninguna defensa por el sur, porque nunca los ucranianos pensaron que los rusos atacarían desde el sur. O sea que tienen los principales centros de la mitad oriental de Ucrania al alcance de sus tropas. Kharkov en el norte, Dnipro en el oeste y Zaporizhia en el suroeste. Recuerden que hasta la central nuclear de Zaporizhia está en bajo control ruso. Claro. O sea que se rompe la línea defensiva, la línea, es decir, que al no haber línea defensiva, si los rusos llegan a rodear Pokrovsk, ya es caminar, es seguir y seguir. Claro. Porque además los rusos están utilizando en el norte, en Kursk, la siguiente táctica. Ellos los han rodeado a los ucranianos, pero no quieren que se vayan.
Los quieren tener entrampados allí, porque ahí están las mejores unidades del ejército ucraniano. Entonces, esas unidades le faltan a Ucrania en la zona del Don. Recordemos que Ucrania tiene un gravísimo problema, además de no tener aviación. Bueno, ahora le llegaron los F-16. Ya vamos a ver lo que pasó. No tiene personal. Es decir, en promedio el ejército ucraniano tiene un promedio de edad de 40 años. Wow. Lo cual quiere decir que hay gente de 60 en el frente. Claro. Es decir, no tienen forma de cubrir los huecos que se les producen cuando retiran tropas de un lugar. Por eso es que los generales no estaban muy de acuerdo. No estaban de acuerdo con el plan de Zelensky de de invadir territorio ruso, porque ampliaron el frente en 400 kilómetros. A un frente que ya tenía 1.300 por lo de Kharkov, por la entrada rusa en Kharkov, le agregaron 450 más. Y no tienen con qué cubrir ese tremendo frente. Y el objetivo no era ganar terreno, sino una cosa disuasoria, como explicaste antes, ¿no? Provocar un tipo de acción en claro, respuesta. tener por un lado disuasoria por la amenaza a la central nuclear de Kursk, por el otro lado una carta de negociación para intercambiar territorio. Esa era la idea de Zelensky. Nosotros ocupamos esto y negociamos, se lo devolvemos a cambio de que ellos se vayan de tal parte del este de Ucrania. El problema es que justamente ese tipo de política en este momento está produciendo un descontento muy, muy grande entre los oficiales en el frente del este. Porque lo que los tipos ven es que han puesto ingentes esfuerzos en proteger, después de la batalla de Avdiivka, que se ve bien acá, Avdiivka fue una gran fortaleza ucraniana a 10 kilómetros de Donetsk, que ellos ocuparon durante los combates en el verano de 2014 y que la fortificaron enormemente y la utilizaron para bombardear todos los días la ciudad de Donetsk, produciendo muchísimas muertes civiles. Eso fue permanente entre 2014 y que fue mayo pasado, cuando los rusos conquistaron Avdiivka. Para los rusos fue muy costoso conquistar Avdiivka, les costó muchas vidas. Pero al conquistarla ya se liberaron del problema de los bombardeos constantes contra Donetsk y se rompió la línea del frente ucraniana. Ahí fue donde empezaron a avanzar continuadamente. Entonces los oficiales ucranianos ven esa situación, ven ese problema, porque además hay que reconocerlo. Es decir, en el ejército ucraniano hay de todo. También se habla de muchos casos de corrupción, pero hay muchísimos oficiales muy bien formados y tipos que creen en su causa y que quieren defender el Estado ucraniano tal como está del avance ruso. Lo que pasa es que el Estado ucraniano tal como está en manos de una banda de fascinerosos. Es decir, porque digamos, es entre neonazis, ¿viste? Y corruptos. Más lo que explicaste al principio, que también está en el medio de una puja con Estados Unidos, que está del otro lado del océano, y según la perspectiva que narraste al principio, a Estados Unidos
digamos, está bien seguro del otro lado del océano, ¿no es cierto? No le... Y además hay un problema aquí que es un problema muy importante. Adelanto un poco algo que iba a decir al final. En Estados Unidos no hay jefatura. Es decir, Biden está reconocidamente senil y insiste en volcar recursos a la defensa de Ucrania, primero por intereses familiares, es decir, porque su hijo está muy comprometido con negocios corruptos en Ucrania, y segundo porque por los compromisos de los demócratas con la industria armamentista. Pero no está en condiciones de dirigir el día a día del gobierno. Entonces, en una situación como esta, lo que haría falta sería, y además, por otra parte, vienen las elecciones en noviembre, él no va a ser reelegido, es decir, es lo que habitualmente en la jerga política norteamericana se llama un patorrengo. No, además, Es decir, carece de autoridad. Ella aceptó dar un paso al lado para la candidatura. Está bien, con lo pero cual, entonces, ¿qué autoridad tiene? Ese es el problema. Claro, total. Es semiacéfalo, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que el Estado norteamericano está funcionando en piloto automático. Es decir, las distintas burocracias, militar, diplomática, de inteligencia, económica, etcétera, están funcionando con mayor o menor coordinación, con bastante discoordinación, diría yo. Y no hay a quien responsabilizar. No hay nadie que diga, bueno, muchachos, paren. Hacia aquí vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces, ante esa situación, personajes como Zelensky están en su salsa. Porque pueden provocar y crear hechos de una gravedad mundial. Total, son irresponsables. Ellos se van. Claro. Zelensky tiene 8 mansiones entre Estados Unidos y Europa. Ah, mirá vos. Claro. Entonces, él se toma el avión y se va. Y hasta se habla mucho, como un héroe. Se habla mucho de los magnates rusos y de ese dinero y demás, pero no se habla tanto de las mansiones de Zelensky, me parece. No, de eso no se habla mucho. Entonces, hay una irresponsabilidad completa. Bueno, justamente en ese contexto es que Zelensky todavía insiste en convocar a una segunda conferencia de cumbre de paz. Recordemos, hubo una que se realizó, si bien recuerdo, en Ginebra. Creo que fue en Ginebra, si recuerdo bien, en mayo, a la que no fue invitada Rusia. Entonces, claro. Una cumbre de paz donde está solamente uno de los contendientes. Y ahora quiere hacer otra, y dijo que la quiere hacer en un país del sur global, para comprometer el apoyo de países que tradicionalmente tuvieron buenas relaciones con Rusia. Mi temor como argentino, viendo la política del gobierno argentino actual, es que la quieran hacer en Buenos Aires. Entonces, si a eso le agregamos la privatización de las plantas de fabricaciones militares, el ingreso de capitales checos de una empresa productora de municiones en una de esas plantas en la provincia de Buenos Aires, es que quieran hacer esa conferencia en Buenos Aires y comprometer a Argentina, que tradicionalmente, es cierto, ha tenido una excelente relación con la vieja Unión Soviética y después con Rusia,
apoyar la posición ucraniana. Es decir, con lo cual no haría más que extender el frente de guerra. Porque ya lo vimos al principio, Rusia rechaza en este momento, después de la incursión ucraniana en Kursk, rechaza completamente en negociaciones de paz en estas condiciones. Entonces, es decir, estamos ante un panorama en el que Zelensky amenaza. Por un lado amenaza la central nuclear de Kursk. Por el otro lado amenaza con una conferencia en un país del sur, sea Argentina o donde sea. En los dos casos, en un caso es agravamiento de la crisis, un agravamiento extremo de la crisis, porque sería un segundo Chernóbil si bombardean la central de Kursk. Y en el otro caso es una ampliación sin límite del frente de guerra. No, claro, de hecho lo traen a un continente que no tenía, hipotéticamente, ¿no? Si pasa lo que vos decís, estarían exportando a continentes que hasta ahora no habrían tenido que ver con el conflicto, ¿no? A ver, a África no la van a llevar, porque en África Ucrania no tiene ningún aliado. En Asia tampoco tiene ningún aliado, excepto Taiwán. Claro. Lo que queda es en América Latina, países aliados como Argentina, Paraguay, Chile relativamente, y no hay muchos más para contar, que se hayan manifestado claramente a favor. Ecuador, que se hayan manifestado claramente a favor de Ucrania. Así que, digamos, mi conclusión, yo lo infiero de las propias declaraciones del vocero presidencial ucraniano. Claro. Mientras tanto, pásame la próxima imagen. Eso es un F-16. Este jueves fue derribado el primero de los seis aparatos que recibió Ucrania de los países occidentales, de distintos países occidentales. Todavía no se sabe muy bien si fue derribado por un cohete ruso, si fue un error del piloto o si fue un error de la defensa antiaérea ucraniana. Es decir, no hay todavía demasiados detalles, por lo menos para el público en general al cual pertenecemos. Supongo que los servicios de inteligencia ya sabrán. Claro. Pero lo interesante y lo llamativo aquí, es que si alguien, sea la defensa antiaérea rusa o un error de la defensa antiaérea ucraniana, le disparó un cohete, ¿por qué no reaccionaron los sistemas anticohete que tienen normalmente los F-16? Tienen sistemas de lanzan bengalas, lanzan ondas sónicas para confundir y hacer equivocar al cohete que se acerca, ¿no? Pero esos sistemas no distinguen, yo soy muy ignorante en el tema, pero me pregunto, ¿distinguen entre artillería de un bando y artillería del otro? No. No, eso no. Lo que distingue es que viene un cohete que amenaza al avión. Eso lo distinguen. Ahora, yo me pregunto, no digo yo, se ha preguntado, muchos especialistas se han preguntado en los medios occidentales, se han preguntado, ¿le entregaron los aviones con ese equipamiento? ¿O no estaba el equipamiento y alguien hizo un negocio? Son aparatos muy viejos los que le entregaron a Ucrania. Aparatos que tienen fácilmente cerca de 30 años. Claro.
Habría que ver eso, una de dos. O hay una falla en el equipamiento de los aparatos, o los rusos han desarrollado han desarrollado una tecnología especial que anula esos mecanismos defensivos de los F-16. Hasta que no tengamos un poco más de información, lo que pasa es que esta noticia, Pero es raro, es raro. esta noticia ayer ha sido una catástrofe en la prensa occidental, por dos razones. Primero, por la confiabilidad del apoyo que la OTAN está brindando, lo cual se extiende eventualmente en el futuro a cualquier otro aliado de la OTAN. Y por el otro lado, para la industria militar norteamericana. O sea, a ver si la Lockheed, que es la empresa que fabricó este avión, está en condiciones de proveer aviones en condiciones de superar la prueba de la defensa antiaérea rusa. Claro, es además marketing para una de las principales industrias, ¿no? Que tienen. Claro, y que es la que está moviendo esta guerra, batiendo el tambor permanentemente porque le da suculentos negocios. Por supuesto. Bueno, mientras pasan estas cosas, en el frente interior falta la luz. Es decir, porque los rusos están bombardeando sistemáticamente las centrales eléctricas y están dejando a Ucrania sin luz. Eso es parte de lo que se conoce como la doctrina Gerasimov. Valery Gerasimov es el jefe del Estado Mayor Conjunto ruso desde 2013. Y él ha desarrollado una doctrina militar propiamente rusa que tiene en cuenta las condiciones de la guerra moderna y las condiciones de un país con poca población como es Rusia. Gran extensión y poca población. Entonces, en la doctrina Gerasimov, los medios militares son los menos importantes para la guerra. Es decir, él acentúa la importancia de la destrucción de infraestructuras, de la acción comunicativa, es decir, crear, por ejemplo, crear pánico en el enemigo, inseguridad, hacia operaciones psicológicas, ¿no? En la población en general, ¿no? Claro, operar sobre la población, tratar de fracturar y debilitar el frente político del enemigo, también, por supuesto, las acciones clandestinas. Es decir, Rusia tiene una excelente, desde el punto de vista técnico, una excelente red guerrillera dentro de Ucrania, que atacan y sabotean puntualmente. Hay que reconocer que Ucrania también la desarrolló dentro de Rusia. Lo que pasa es que como Rusia es muchísimo más grande, es decir, no tiene el efecto que tienen los rusos dentro de Ucrania. Ha habido batallas en las que Rusia ha perdido muchísimos efectivos. Por ejemplo, en la batalla de Bakhmut, que se libró en febrero pasado, en el norte del Donetsk, que ha sido muy importante también. Es decir, Rusia ha tenido muchas pérdidas. Lo mismo en Avdiivka. También ha tenido muchas pérdidas en algunos casos por negligencia de los comandantes, ¿no? Eso también está claro, y por eso también fue relevado el anterior ministro de Defensa, Shoigu, y ahora esta semana pusieron preso al ex viceministro de Defensa por corrupción. Así que, digamos, en todas partes se cuecen habas, decía mi abuela española,
y en mi casa las más grandes, ¿no? Es decir, hay cosas que pasan en todas partes y que hay que tener en cuenta. Pero, Tal digamos, cual. la doctrina Gerasimov se ha ido imponiendo dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del gobierno ruso. Y por eso están evitando grandes batallas. Es decir, lo que procuran es avanzar con el menor costo posible de vidas. Es decir, para reservarse justamente para el momento en que puedan lanzar una ofensiva decisiva que lleve al final de la guerra. ¿Qué pasó en la central nuclear de Kursk? De eso hablé ya varias veces. ¿Me das la foto, por favor? Esa es la central nuclear de Kursk 1. Este martes pasado estuvo ahí el presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, el argentino Rafael Grossi, para investigar, y constató en una de las torres impactos de drones. Peligrosísimo, ¿no? Sí, lo más peligroso es que aún a casi 40 años de Chernóbil, en Rusia todavía sigue habiendo algunas centrales enfriadas con grafito. Es decir, las Que es la centrales misma tecnología que tenía que Chernóbil. tenía Chernóbil. Las centrales es la tecnología más antigua de centrales nucleares. Y el grafito es un mineral que rodea el núcleo, y digamos, si se va calentando con la fisión nuclear, es altamente volátil, y además esas centrales no tienen muros de refuerzo, no tienen capa de acero, etcétera, como tienen las centrales actuales que se construyen con refrigeradas con agua pesada. Uh-huh. La central de Kursk 2, que es la que va a reemplazar a esta, sí se refrigera con agua pesada. Yo me estuve informando a través de un colega periodista que sabe mucho del tema. Lo que me dijo es lo siguiente: en Kursk 1 de las 4 torres solamente está activa la 3. La 1 y la 2 fueron ya sacadas del servicio, y la 4 está en pausa técnica de mantenimiento, como se hace cada 10 años con toda central nuclear. De todas maneras, obviamente hay un riesgo porque si llegan a perforar eso, es decir, el grafito se va a incendiar, y se va a incendiar automáticamente al entrar en contacto con el oxígeno. Que es lo mismo que pasó ya en Chernóbil. Exactamente, va a ser el mismo caso de Chernóbil. Tremendo. Y digamos, el incendio es tan potente de que la ceniza atómica sube muy alto. Y según como soplen los vientos, lo más probable es que, como fue en el caso de Chernóbil, lleve el viento radiactivo hacia Europa Central. O sea que la perspectiva es de una contaminación masiva de los países de Europa Central, donde estás viviendo vos, Pablo. Tremendo. Y que, similar a lo que hablamos antes de Estados Unidos, no tienen un océano en el medio, pero digo, son países que gozan de otro estado de situación que los países que se ven bombardeados, ¿no es cierto? Y demás. En ese sentido, sería un giro absoluto. Sería una catástrofe. Sería una catástrofe que, digamos, contaminaría. Sobre todo, la experiencia de Chernóbil muestra que lo que más se contamina son determinadas zonas de producción de alimentos. Es decir, zonas, por ejemplo, de producción de frutos silvestres, donde crecen frutos silvestres, en los cerros, en las montañas,
o por ejemplo, donde zonas de pastoreo de vacas lecheras. Así, ese tipo de zonas son las que en aquella época se contaminaron más. Y eso produce, digamos, una alteración muy grave. No, por supuesto, en todo el ecosistema. Claro, en todo el ecosistema y en la alimentación, en la cadena de alimentación, ¿no? Tal cual. Bueno, para concluir, ¿por qué estoy preocupado? Creo que se nota bastante. Es decir, es realmente, es la primera vez que existe un riesgo real de que esta guerra escale a una magnitud global. Están involucrados oficiales de la OTAN en la invasión de Kursk, o sea, dentro del territorio ruso. También hubo estos días un entredicho porque un dron, no se sabe de quién, cruzó la frontera la frontera de Bielorrusia hacia Polonia. La defensa polaca dijo que no lo habían registrado, pero la OTAN inmediatamente advirtió a Rusia de que si atacan a Polonia será motivo de intervención directa de la OTAN. Es decir, estamos en ese contexto, es decir, en una situación donde no hay nadie del lado occidental que esté en condiciones de fijar límites. No se nota nadie del lado occidental con disposición a negociar y hacer una negociación seria y que por lo tanto con autoridad como para frenar las operaciones de Zelensky. Y una Ucrania que se desmorona de día en día y que perfectamente puede motivar a que su liderazgo quiera hacer alguna operación suicida, como diciendo, bueno, si nos vamos a hundir, que se hundan todo con nosotros. Sí, por eso yo en este momento no veo posibilidades, no veo quién podría detener esta locura en esto. Y más cuando uno escucha que las vías de resolución diplomática se truncaron, ¿no? Son todas cosas que aumentan la sensación de emergencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, te sentís más desamparado, ¿no? ¿Tenemos preguntas, comentarios? Acá tengo un par que me guardé que preguntan, ¿por qué demora la toma de Odessa? Preguntan. Bueno, la toma de Odessa demora porque en el medio hay una frontera natural muy importante que es el río Dnieper. Entonces, con el ejército ucraniano muy fuerte en el Donetsk y en Lugansk, y el ejército ruso que llegó hasta el Dnieper, al sur de Zaporizhia y en la provincia de Jersón, que es donde el río es más ancho, porque es cerca de la desembocadura, es el curso inferior, cruzar el río, hacer un desembarco del otro lado, produciría una cantidad gigantesca de bajas. Mira que los ucranianos intentaron muchas veces ya desembarcar unidades en la costa oriental del río y fueron aniquilados. Es decir, no es un chiste cruzar un río de ese tamaño. En cambio, ahora, precisamente si se desmorona completamente el frente ucraniano en la zona del Donetsk y los rusos logran avanzar hasta el Dnieper, ahí sí tendrían a disposición una cantidad de hasta puentes inclusive, si no son destruidos antes, que podrían utilizar para cruzar el río. Obviamente que los rusos tienen entre ceja y ceja
reconquistar Odessa. Y digo reconquistar porque Odessa es una fundación rusa, 1795, es la niña en sus ojos de Rusia. Bueno, lo que Siempre estudiamos la han cine, considerado. lo que ¿Cómo? estudiamos cine, sabemos que las escaleras de Odessa, por ejemplo, El acorazado un momento, Potemkin. claro, del cine ruso, ¿no? Por ejemplo, entre Claro, tantas otras cosas. no es una idealización completa de que existe en Rusia Pushkin, sobre el Odessa. poeta Pushkin escribía también sobre Odessa como una de las ciudades más bellas rusas, etcétera, ¿no? Exacto, exacto. Pero además además de eso, hay un motivo estratégico. Rusia necesita llegar hasta la frontera moldava, hasta el Dniester, porque en la zona moldava hay en toda una franja, lo que se llama la Transnistria, hay una minoría rusa de 200.000 habitantes que están en grave peligro. Históricamente han estado defendidos por unidades del ejército ruso desde la independencia de Moldavia, pero en la medida que la guerra se agrava y en la medida en que el gobierno moldavo se ha ido acercando a la OTAN, existe una amenaza de muerte para esa población. Entonces Rusia necesita avanzar hasta allí, pero por supuesto no es una cuestión, es una cuestión estratégica y táctica. Hay que tener las condiciones para que eso no cueste 1.000.000 de vidas. Claro. Sí, ¿hay otra pregunta más? Sí, acá un poco más compleja. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos de la Unión Europea para que salir de la OTAN? Habla de la autodeterminación de los pueblos prorrusos. A ver, yo no soy quien para dar recetas a los europeos. Obviamente lo que tendrían que hacer es una campaña de esclarecimiento para que se cambie ese clima de obediencia tonta y de aceptar todo lo que les dicen los medios de comunicación monopolizados y llegar a instalar referendos que sobre la salida de la OTAN. Pero aclaro, probablemente venga de España, es la pregunta. Promover la salida de la OTAN es acercar la monarquía. Así que si están dispuestos, adelante, yo los apoyo, pero tengan en cuenta la dimensión Las de la tarea. consecuencias. No, tengan en cuenta la dimensión de la tarea. Claro. Porque la monarquía está absolutamente comprometida con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas por constitución son las vigilantes del Estado y las Fuerzas Armadas españolas están totalmente imbricadas con la OTAN. Acá preguntan también, hay una última, si sabes algo de ucranianos que estén a favor de la Federación Rusa. Sí, claro que los hay. Hasta yo sé eso. Claro que los hay. Por supuesto, Muchos. pero están ferozmente reprimidos. Es decir, en Ucrania hay una censura total y la población ruso-hablante, porque es mucha la población ruso-hablante que está bajo el gobierno actual de Ucrania, están muy vigilados, muy vigilados. Precisamente en esa población es donde Rusia aprovecha para tener la mayor colaboración, informantes y en muchos casos activistas con diferente grado de compromiso. Sí. No tengo números, pero que los hay son muchos. Bueno, sí. Bueno. ¿Alguna conclusión final, Eduardo, para nosotros? No, es lo que dije antes, estar muy alertas todos los días a lo que pasa, porque la situación está en el borde.
si puede salirse de madre en cualquier momento. Y hay que estar muy alertas y además a saber de que si se sale de madre no se limita a Ucrania ni a Europa. Se extiende a todo el mundo como una mancha de aceite. Total, yo no tengo más que repetir algo que vi en los comentarios también, que la única salida civilizada es una resolución diplomática, ¿no? Eso es obvio, por supuesto. Cualquier otra Pero cosa para es... eso tiene que haber en la Alianza Occidental una autoridad que le diga a la OTAN, bueno, hasta aquí llegamos, paren. Y que le diga al gobierno de Zelensky, bueno, basta de provocaciones. Y yo no veo esa autoridad. Es decir, mi problema es la falta de autoridad en el campo occidental. Claro. Eso es lo más preocupante de todo en esta situación. En esta situación, claro. Es decir, del lado ruso está clarísimo. Putin sale y dice A y todo el mundo dice A. Del lado occidental no hay nadie que tenga ese nivel de autoridad. Bueno, lamento dejarlos con este panorama. Una tona un pero poco... no es responsabilidad mía. La tono. responsabilidad mía es advertir y que no nos hagamos ilusiones. Espero perfecto. que el viernes que viene nos encontremos en una situación un poco más alentadora. En los Boy Scouts decíamos esperar lo mejor siempre, pero estar preparados para lo peor. Exactamente. Muy bien. Buenísimo, Esas son chicos. las palabras finales. Un fuerte abrazo. Abrazo a todos. Y muchísimas gracias a todas y todos nuestro público. Chao, chao. Chao.